Hola, mi nombre es Claudia Caldera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Este video es para la materia de control estadístico de la calidad y es una presentación teórica y esta materia es impartida por el docente Juan Morales. En esta presentación vamos a poder observar los conceptos básicos del muestreo de aceptación, uso de tablas de muestreo, el plan de muestreo de aceptación por atributos y el plan de muestreo por variables. Los conceptos básicos del muestreo de aceptación. Bueno, un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por lo tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra, por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica o un parámetro de una población a través de unos valores muestrales. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad de la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene la inspección al 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima, que es el mínimo coste esperado, es si es mayor a K1 entre K2 aceptar sin inspección. De acuerdo con este criterio, el muestreo no tiene sentido, no obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: la inspección por medios destructivos no puede ser 100% por las razones obvias. Existen dos curiosas paradojas relacionadas con la inspección por muestreo. La primera es la inspección al 100% no produce resultados necesariamente más seguros que una inspección por muestreo. En la inspección al 100% también se producen errores, ya sea por fatiga del inspector o en general por confiar más en la cantidad de inspección que en la calidad de la misma. La segunda es el aumento de la cantidad de material sometido a revisión. No exige aumentar en la misma proporción el tamaño de la muestra a inspeccionar. Y un ejemplo doméstico sirve para aclarar esta aparente contradicción. Cuando encuentras tareas domésticas cotidianas, preparamos un cocido, lo catalogamos o lo catamos, con una cuchara para comprobar si el punto de sal es el correcto. Dice, algunos casos en los que los prejuicios que puede causar una unidad defectuosa son grandes y especialmente si el costo de inspección es pequeño. Lo más aconsejable puede ser realizar una inspección al 100%, pero es distinta a una inspección al 100% porque después de estudiar las posibles alternativas, se decide que esta es la mejor opción, que aplicar este tipo de inspección por rutina, lo cual muy probablemente aumenta los costos sin mejorar la seguridad de que el producto adquirido cumple con los requisitos establecidos. Dos conceptos clave, pues el lote y muestra aleatoria. Conviene insistir en el sentido que en este contexto se dan dos conceptos clave, lote y muestra aleatoria. En el uso de tablas de muestreo, dice, durante los años 20, Dodge y Romming diseñaron unas tablas de inspección para la aceptación de los productos de lote mediante un muestreo por atributos y utilizando el nivel de calidad del límite NCL, así como límite de la calidad media de salida, LCMS. Esas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular que tenga su porcentaje de no conformidad igual al nivel de calidad límite NCL sea aceptado para poder asegurar así que los lotes individuales de mala calidad sean aceptados. Existen dos tablas NCL, uno para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. También para el concepto de la aceptación, del muestreo de aceptación, tenemos este diagrama de flujo que dice que es el procedimiento general de muestreo de aceptación. Aparece en la siguiente figura. Dice, el lote recibido para su inspección, después selección de la muestra, elementos inspeccionados y analizados, resultados comparados con criterios de aceptación,
Criterios satisfechos y criterios no satisfechos. En los satisfechos tenemos aceptación del lote y enviar a producción o al cliente, y en el no satisfecho, rechazo del lote y decidir la manera de disponer del lote. La determinación de aceptar o rechazar el lote a menudo se conoce como sentencia de lote. El muestreo de aceptación no es apropiado para estimar la calidad de los lotes, esto es, las técnicas de muestreo de aceptación no deberían de ser utilizadas para intentar determinar el porcentaje de elementos buenos o el valor promedio de una característica de la calidad. Tres aspectos del muestreo que son muy importantes son que el propósito del muestreo de aceptación es dictaminar los lotes, no estimar su calidad. Los planes de muestreo de aceptación no proporcionan ninguna forma directa de control de calidad. Y el uso más objetivo del muestreo de aceptación no es para inspeccionar la calidad de un producto, sino más bien como herramienta de auditoría a fin de asegurarse de que la salida de un proceso cumple con los requerimientos. Los símbolos más utilizados en los planes de muestreo pues son N mayúscula, que es el número de piezas de un lote determinado, N minúscula, que es el número de piezas en las muestras, D mayúscula, número de piezas efectivas, R minúscula, número de piezas de efectivas, C minúscula, número de aceptación, P minúscula, fracción defectiva, luego fracción defectiva real del proceso, tenemos la fracción defectiva promedio, probabilidad de aceptación, riesgo del consumidor, riesgo del producto y por aquí tengo la curva de la característica OC. Y esta tablita que es acerca de la guía de asignación AQL, los porcentajes establecidos. Y aquí están las tablas de Dodge y Roaming, las que les hablaba hace un momento en la presentación. Y esta de aquí, que es un ejemplo de la tabla de tolerancia de lote con muestreo simple. Okay. Acerca de la tabla AQL, por lo general está especificado en el contrato por autoridad responsable del muestreo. Pueden asignarse diferentes AQLs para diferentes tipos de defecto. Cuando el estándar se usa para planes porcentuales de artículos defectuosos, los AQLs van del 0.10% al 10%. En los planes de defectos por unidades hay 10 AQL adicionales que llegan hasta 1000 defectos por 100 unidades. Los AQL se ordenan en una progresión siendo cada AQL aproximadamente 1.585 veces al precedente. Pues son las partes defectuosas por porcentaje de AQL. Y la relación entre el tamaño del lote y el tamaño de la muestra en las tablas de Dodge y Roaming. Dice, está claro que siempre que sea posible es preferible evitar los lotes de tamaño muy pequeño. Se apreciará que el gran ahorro de la inspección para una protección de calidad consiste en tomar lotes de 1000 en lugar de usuales de 50 o 100. Muy bien. Entonces seguimos en el tema de las tablas de muestreo. Dice, los planes de muestreo para el límite de la calidad media de salida se utilizan cuando se especifica la cantidad de lote, limitan la cantidad de la calidad con base en un promedio, pero no ofrecen garantía en el caso de los lotes individuales. Estos también consisten en 26 tablas acorde a los valores del LCMS. Para obtener los planes de muestreo aplicando las tablas, de acuerdo con los siguientes pasos: determinar el tamaño del lote, especificar el NSA, escoger el nivel de inspección. Dada la información anterior, en la tabla se encuentran los códigos correspondientes por el tamaño de muestra, que son las tablas que ya vimos, determinar el plan de muestreo a ser usado y, de acuerdo con la letra código del NSA, en la tabla se especifican los planes simples.
Los planes de muestreo de aceptación por atributos se basan en el número de defectos o el número de elementos defectuosos en una muestra. Por ejemplo, cuántos defectos se encuentran en una muestra de alfombras o cuántas manzanas golpeadas se encuentran en mi muestra. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, un muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos, por tanto se rige por la distribución binomial. En el caso del muestreo que sea por número de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Esta es la curva de operación de unidades defectuosas. La anterior es una curva de aceptación. Se encuentran los siguientes puntos característicos. Aquí tenemos la figura. Dice el NSA que es el nivel de calidad aceptable, o en inglés AQL. Acceptable Quality Level indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerando como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Este de aquí indica la probabilidad de rechazar el lote con una proporción de defectos igual al NSA. Es lo que se conoce como riesgo del vendedor. El NCR, que es el nivel de calidad rechazable de forma análoga al NSA, define un porcentaje de defectos en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. Es la probabilidad beta es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual al NCR. También se conoce como el nombre de riesgo del comprador. Los planes de muestreo por variables especifican el número de artículos que hay que inspeccionar y el criterio para juzgar los lotes a partir de mediciones de características numéricas del producto, cuya calidad hay que controlar. Esos planes se basan normalmente en la medida de la desviación triplical muestral. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifican el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a las características de calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos específicos de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. Se puede obtener de la misma curva característica de operación con un tamaño muestral menor que lo requerido por un plan de muestreo por atributos. Una empresa, aquí vamos a ver un ejemplo, una empresa adquiere grandes cantidades de resistencias. El fabricante suele prepararlas en cajas de 1000 unidades. Las especificaciones exigen que el número de defectos sea menor del 1. Una muestra de 20 resistencias de cada caja y pruebe cada una de ellas. Si el producto tal como se envía contiene del 1 por 100 de artículos defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que el inspector no encuentre más de un elemento defectuoso? Para obtener la medida, aquí tenemos la fórmula, donde tenemos el N, número de muestras, P, proporción de defectos en la población. Y como conclusión en general, en este tema pues de muestreo se aprendió que se eligen lo que es una porción o muestra al azar de algún lote que haya escogido, y a cada pieza de esa muestra que ya tomamos vamos a determinar un cierto rasgo o aspecto que consideremos de calidad para todo el resto del lote. Muy bien, agradezco la atención al video y pues ya eso es todo acerca de la teoría del tema número 4, de la unidad 4. Muchísimas gracias.